Amanita muscaria, comúnmente conocida como fly agaric o matamoscas, comprende los conocidos hongos de las especies del género Amanita. Es originaria de las regiones templadas y boreales del hemisferio norte, pero se ha introducido en muchos países del hemisferio sur, generalmente por su asociación simbiótica con varias especies de pinos y abedules. Ahora es una especie verdaderamente cosmopolita y se asocia con varios árboles caducifolios y coníferas. Podría decirse que es la especie de hongo más emblemático, el fly agaric, como se llama en inglés, o el matamosca, como se le dice en castellano. Es un hongo grande que se manifiesta como una seta en forma de sombrilla, de color rojo y con manchas blancas. Y es uno de los más reconocibles y ampliamente encontrados en la cultura popular. Desde el punto de vista genético y químico y de sus efectos cuando es consumido, es un hongo muy variable. Algunas variedades producen un efecto alucinógeno intenso, pero otras tienen un efecto bastante menor. Los factores pedológicos, o sea, de suelo, climáticos y geográficos, pueden afectar sus propiedades. Los principios activos de Amanita muscaria son la muscarina y el mucimol. El mucimol es el que provoca el efecto visionario, mientras que la muscarina parece ser la responsable de su relativa toxicidad. Amanita muscaria ha sido utilizada históricamente desde tiempos muy antiguos y aún se la consume en muchos sitios, como por ejemplo en Siberia y las regiones nórdicas europeas. En menor grado se la utiliza también en las regiones montañosas eurasiáticas de latitudes medias. El consumo de este hongo tiene un efecto vomitivo y de somnolencia casi inmediata, a veces asociado a visiones. Luego de pasada la somnolencia, se desencadena un periodo de intensa actividad y locuacidad que puede durar por varias horas. Es costumbre en algunos pueblos consumidores de amanita, particularmente en comunidades siberianas nativas, que se logre prolongar el efecto del hongo bebiendo la orina de personas que hubieran consumido previamente la amanita. En estos grupos étnicos a menudo se consideraba cortesía invitar a otras personas con la orina propia para que estos lograran el efecto de embriaguez buscado. Los renos consumen el hongo habitualmente y como lo consumen aún en invierno a través de la nieve, algunos pueblos siberianos, criadores de renos, beben el orín del reno para obtener los efectos buscados o para prolongar los efectos en la época en que el hongo no es visible. Si bien el consumo contemporáneo de este hongo es limitado, Amanita muscaria fue una planta visionaria muy importante durante la mayor parte de la historia en los países nórdicos y montañosos de Europa y Asia. Muchas de las tradiciones y mitologías noreuropeas se relacionan con las imágenes inconfundibles de Amanita muscaria. Los duendes y gnomos aparecen frecuentemente integrados a estas imágenes a las que me refería. El color blanco y rojo de Amanita muscaria se incorporó en muchas tradiciones modernas. Un ejemplo es la imagen comercializada de Papá Noel, creada en 1887 y que se presenta con una vestimenta roja y blanca y que probablemente fue influida por las imágenes
cuasi mitológicas de duendes y gnomos que eran representados con ese color. Desmentimos que el blanco y rojo de Papá Noel haya sido creado como propaganda de Coca-Cola. Esto es una leyenda urbana que no se ha confirmado. También queremos decir que se conoce, que todos conocemos, que el Papá Noel imaginario moderno se traslada en un trineo tirado por varios renos que vuelan. Esto nos hace acordar del ejemplo de los pueblos del norte de Siberia y del norte de Europa, que crían renos y que estaban, tal vez están todavía, habituados al consumo de amanita. Las sociedades europeas, a instancia de las iglesias oficiales, tanto católicas como protestantes, lograron excluir este hongo de la dieta habitual. En muchos lugares fue declarado tabú y en otros fue simplemente relegado al mundo imaginario infantil. En gran medida los cuentos de niños popularizaron a la manita muscaria en estos continentes y en general se nota, se aprecia que contienen, en cierto modo, algunos aspectos de las experiencias visionarias del hongo. También vale la pena recordar que Amanita muscaria fue un ingrediente principal utilizado por magos y chamanes, preponderantemente mujeres, durante la historia de Europa. Seguramente muchas preparaciones de las curanderas medievales contenía este hongo. Durante un largo periodo, las mujeres medicinales fueron catalogadas de brujas, estigmatizadas y en muchos casos condenadas a la hoguera, en parte por utilizar amanita y otras sustancias psicoactivas similares. Debido a la persecución sufrida por los portadores de la cultura tradicional, se perdieron muchos elementos de la memoria histórica del uso del hongo. Ya en los siglos XIX y XX, su consumo se había vuelto muy marginal, socialmente insignificante y por esa razón poco peligrosa para la sociedad dominadora. Tal vez también por esa razón, hoy no se ha llegado al extremo de declarar tabú la amanita muscaria, ni su consumo ha sido ilegalizado, tal como sucedió con la amapola y el cannabis.